Muy buenas con todos. Bienvenidos a la charla On Your Ether Are Belong to Us o cómo hackear aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum. Mi nombre es Luis Quispe González. Llevo más de 11 años teniendo diversión con temas de ciberseguridad, especialmente la parte de seguridad ofensiva, ethical hacking, red teaming, etc. Actualmente soy uno de los que lidera la práctica de seguridad ofensiva en Halvor, una compañía especializada en temas de ciberseguridad en el mundo de blockchain y cripto. También soy instructor de posgrado en cursos de ethical hacking. Si quieren seguir la conversación, pueden seguirme en mis redes sociales. Podemos conversar acerca de los temas de seguridad, temas de cripto, filosofar acerca de la vida, el amor, ¿por qué no? Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una introducción a algunos temas fundamentales como qué es blockchain, qué son los contratos inteligentes, qué son las aplicaciones descentralizadas o dApps y el platillo de fondo y la parte más divertida, cómo hackear esas dApps. Entonces empecemos. ¿Qué es blockchain? Como su nombre lo indica, es una cadena de bloques que contienen cierta información. Blockchain se volvió muy popular allá por el año 2009 con la aparición de Bitcoin. Pero ojo, Bitcoin es solamente una de las aplicaciones que tiene blockchain. Hay muchísimas más. De hecho, blockchain es un libro distribuido de transacciones. Y como es distribuido, cada participante en la red de blockchain tiene una copia local del blockchain con las transacciones que han realizado los demás usuarios. Entonces, si uno quiere agregar una nueva transacción, esa transacción se junta con otras de otros usuarios y se agregan a un bloque. Este bloque luego es compartido y validado con el resto de participantes de la red. Pero ¿cómo funciona todo esto? Vamos a ver. Veamos un bloque de blockchain. Tiene tres componentes principalmente. Tiene datos, tiene un hash y tiene el hash del bloque previo. Pero ¿qué datos tiene un bloque? Va a depender del tipo de blockchain. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, un blockchain en el cual enviamos y recibimos dinero, los datos son quién envía el dinero, a quién se le envía y obviamente el monto de la transferencia. Por otro lado tenemos el hash del bloque y para entender esto podemos hacer una analogía. Así como los seres humanos tenemos nuestras huellas dactilares que son únicas probabilísticamente hablando, los datos también tienen su propia huella digital, que es el hash. ¿Y qué es lo interesante? Que si yo cambio tan solo un bit de información del bloque, el hash ahora es completamente distinto. Si yo cambio otro bit del bloque, el nuevo hash es completamente distinto. Y esta propiedad nos permite determinar si es que alguien ha modificado nuestro bloque, por ejemplo. Y finalmente tenemos el hash del bloque previo, con lo cual podemos formar una cadena de bloques o blockchain. La gran pregunta es, ¿y qué pasa si alguien quiere modificar este blockchain? Bueno, el blockchain tiene dos mecanismos de protección principalmente. El primero de ellos es llamado consenso. En el caso de Bitcoin y Ethereum, que es lo que vamos a ver el día de hoy en esta charla, el mecanismo de consenso se llama prueba de trabajo. ¿En qué consiste eso? Si alguien quiere crear un bloque con las transacciones de múltiples usuarios, tiene que resolver un desafío criptográfico. ¿En qué consiste esto? Que cuando se saca el hash del bloque de transacciones más un número misterioso, este valor debe cumplir cierta propiedad matemática. ¿Y qué es lo que pasa? Que matemáticamente hablando, la única forma de poder determinar este número misterioso es probando una y otra vez hasta adivinarlo. Es la única forma que se conoce. Entonces, esto quiere decir que mientras más recursos computacionales tenga un usuario, va a ser más probable que pueda crear un bloque. Esto evita que se haga spam de bloques con información que sea inservible. El tiempo promedio de creación de un bloque es de 10 minutos en el caso de Bitcoin, en otros blockchain puede ser inclusive segundos, y el proceso se llama minería, con lo cual los que crean los bloques se llaman mineros. Y por otro lado tenemos las redes P2P como otro mecanismo de protección. ¿Cómo es esto? Cada usuario que participa en la red tiene una copia local del blockchain. Entonces, si alguien quiere crear un bloque, este bloque es compartido con el resto de participantes y cada uno de ellos va a validar si este bloque cumple con la propiedad matemática que habíamos comentado hace un momento. Y si sí cumple, el bloque es agregado a cada blockchain local.
Esta es la forma como se consigue el llamado consenso. Si un atacante quiere crear un bloque fraudulento que no cumple con esta propiedad matemática, automáticamente es rechazado. Así de sencillo. Listo, ya hemos hablado de blockchain. Ahora vamos con los contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Bueno, se parece bastante a un contrato tradicional, en el sentido que tiene términos y condiciones. Pero como es digital, fíjense, estos términos y condiciones se expresan en código. Una vez que este código es compilado, se puede subir al blockchain. Entonces, como está dentro del blockchain, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Es accesible para todo el mundo. Todos tenemos nuestra copia local. ¿Qué más? Todo el mundo puede interactuar con el contrato inteligente. Obviamente, dependiendo del nivel de autorización, uno puede hacer una que otra tarea, pero al final del día todos podemos interactuar con este contrato inteligente. Y sobre todo hay consenso acerca del resultado del contrato inteligente. Ok, veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos una plataforma de crowdfunding como Kickstarter o Indiegogo, donde tenemos un equipo que desarrolla un producto, una idea y requiere financiamiento. Y tenemos por otro lado las personas que apoyan ese proyecto dando dinero. Entonces, el equipo de proyecto busca llegar a cierta meta económica mínima y si llega, Kickstarter le da el dinero. Caso contrario, si no llega, Kickstarter devuelve el dinero a los que colaboraron. Ok, ¿cómo haríamos esto en el mundo de blockchain? En vez de tener una empresa intermediaria como Kickstarter, podríamos tener un contrato inteligente y en el cual los que colaboran con el proyecto envían el dinero al contrato, es decir, el contrato se queda con el dinero y si se cumple la mínima meta económica, el dinero va al equipo del proyecto. Caso contrario, si no se cumple en cierto tiempo determinado, el dinero se devuelve a los colaboradores. ¿Cuál es la lógica interna dentro del contrato? Muy sencillo. Tenemos una condicional. Si la meta se alcanza, se envía el dinero al equipo del producto, del proyecto. Si la meta no se alcanza, se devuelve el dinero a los que colaboraron. Así de sencillo. Obviamente, hay múltiples casos de uso en múltiples industrias para los contratos inteligentes. Tenemos la industria bancaria, seguros, delivery, servicios de música, streaming, videojuegos, etcétera. ¿Cuáles son estos blockchain que soportan los contratos inteligentes? Básicamente, existen hoy en día muchos blockchain, pero el más utilizado en este momento es Ethereum. Y los contratos inteligentes para Ethereum utilizan Solidity como lenguaje de programación, principalmente. Existen otros, pero Solidity es el principal. Bien, acerca de Ethereum, ¿qué se puede hacer dentro de Ethereum? Por ejemplo, un usuario puede enviar dinero a otro usuario. Bueno, antes de esto, veamos que tanto el usuario como el contrato se identifican con una cadena hexadecimal de 20 bytes. Este se le llama usuario externo y este es el contrato. Pero así se puede enviar dinero entre dos cuentas. En Ethereum, el dinero nativo se llama Ether. Entonces, un usuario puede enviar Ether a otro. ¿Qué más puede hacer? Un usuario puede interactuar con un contrato. Los contratos exponen funciones públicas. Entonces, un usuario puede llamar a una función pública del contrato. Y este contrato, a su vez, puede, por ejemplo, interactuar con otro usuario. De hecho, podemos tener reacciones en cadena en la cual un usuario llama a un contrato, el contrato llama a otro contrato y el contrato finalmente llama a otro usuario. Es una reacción en cadena. Ahora bien, cuando el usuario llama una función del contrato inteligente, es decir, cuando transacciona, esa transacción tiene que estar firmada. ¿Por qué? Porque es la única forma de identificar que esa transacción es nuestra. Entonces, un usuario utiliza una llave privada para firmar esa transacción. Esa transacción se envía a la red y obviamente se puede desencriptar con las llaves públicas que ahí existen. En el día a día, uno no firma manualmente cada transacción. Y es por eso que utilizamos algunas herramientas como por ejemplo una billetera criptográfica. Tenemos muchos ejemplos, MetaMask, Connect Wallet, etc. El punto es que estas billeteras criptográficas van a administrar, gestionar y almacenar nuestras llaves privadas. De hecho, por ejemplo, acá tenemos a MetaMask. MetaMask es tan sencillo como instalar un plugin en nuestro navegador y ya está. Se encarga de gestionar nuestras llaves criptográficas. Listo. Ahora sí, ¿qué son las aplicaciones descentralizadas o dApps? Bueno, creo que la mejor manera de verlo es ver una aplicación casi en vivo. Acá les presento a Synthetix, que como pueden ver, luce tal cual una aplicación web.
Esta aplicación nos permite interactuar con activos financieros. Entonces, vayamos a la sección de staking y vemos que se abre un menú y en la parte superior dice no conectado. Entonces, le doy clic, conecto mi billetera, selecciono MetaMask, por ejemplo, como billetera para conexión y fíjense, acá aparece una lista de direcciones. Habíamos comentado hace un momento que eran direcciones hexadecimales de 20 bytes. Yo voy a escoger la primera de ellas para conectarme. Esta dirección acaba en D1E6. Vemos que en la parte de arriba está nuestra dirección D1E6. Y ahora sí podemos comenzar a interactuar con esta aplicación. Lo que pasa es que en el fondo esta aplicación web va a utilizar el blockchain. En un momento vamos a ver con más detenimiento cómo funciona esto. Así como existe esta aplicación para interactuar con activos financieros, tenemos aplicaciones para todos. Aplicaciones financieras, tenemos aplicaciones tipo Marketplace, parecida a Amazon, parecida a eBay. Tenemos redes sociales, inclusive, por ejemplo, parecido a YouTube. Tenemos videojuegos y un gigantesco etcétera. Ok, ¿cuál es la arquitectura de una aplicación descentralizada? Vamos a hacer una analogía con una aplicación web. El lado izquierdo tenemos a un browser. Este browser se conecta a un servidor web, por ejemplo, donde le sirven los archivos estáticos. Estamos hablando de HTML, CSS, JavaScript. Y la parte de la lógica, el navegador se conecta a un backend, por ejemplo, a través de APIs, y este se conecta a una base de datos, y etcétera. Hacen toda la parte de la lógica. Por otro lado, en una aplicación descentralizada tenemos un browser, pero tanto los archivos estáticos como la lógica, toda la parte de backend, se van a servir del blockchain. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, la arquitectura más típica hoy en día es tener una arquitectura híbrida en la cual los archivos estáticos, el HTML, el CSS, el JavaScript, se sirven desde el servidor web y toda la parte del backend se sirve del blockchain. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un navegador se pueda conectar al blockchain? ¿Cuál es la magia detrás de eso? Veámoslo. Al lado izquierdo tenemos el navegador, el servidor web, y al lado derecho tenemos el blockchain de Ethereum. Entonces, para poder comunicar ambos lados necesitamos un intermediario. En este caso puede ser una máquina cualquiera, un servidor, un servicio en la nube, etc. Y este intermediario lo tenemos que volver un nodo Ethereum. ¿Y cómo hacemos esto? Instalamos, por ejemplo, un software como Get, usamos un servicio en la nube como Infura, etc. Hay muchas formas. ¿Pero qué significa ser un nodo Ethereum? Significa que vamos a tener una copia local de blockchain dentro de ese nodo, obviamente con los contratos inteligentes en ellos. Va a haber un componente que se instala que se llama Ethereum Virtual Machine, que es la encargada de interpretar todos los comandos hacia los contratos inteligentes. Ahora bien, también tenemos unas interfaces que permiten que el mundo externo y los procesos internos se puedan comunicar con los contratos inteligentes. El browser sirve los archivos estáticos de un servidor web, recordemos HTML, CSS, JavaScript, y uno de los tantos JavaScript que se utilizan está, por ejemplo, el web3.js. Este JavaScript nos va a permitir crear transacciones. Y una vez que esté construida, tenemos que firmarla. Recordemos que necesitamos una llave para firmarla. Y esa llave está administrada y gestionada por MetaMask, por ejemplo, ¿no? Pueden haber muchos esquemas parecidos. Entonces, una vez que hemos construido la transacción con el Web3JS y le hemos firmado con el MetaMask, esa transacción firmada se envía, por ejemplo, por HTTP o HTTPS hacia el nodo Ethereum. Y acá viene lo interesante. Si esa transacción es una transacción de solamente consulta, la información se va a leer del blockchain local y la respuesta se va a devolver al browser. Por ejemplo, ¿cuánto tengo de balance en mi cuenta? Es una transacción de solamente consulta. Pero si la transacción implica modificación, por ejemplo, envía dinero a esta otra cuenta o crea este nuevo contrato inteligente, cuando implica modificación, se va a crear un bloque local y este bloque local se va a enviar a otros nodos del blockchain de Ethereum a través del protocolo Ethereum y una vez que el bloque esté validado, como habíamos visto anteriormente, este bloque se va a sincronizar dentro de cada participante del blockchain de Ethereum. Así funciona como finalmente este browser se logra comunicar con todo el mundo del blockchain de Ethereum. La gran pregunta,
Las dApps son seguras. Hasta lo que sabemos, los contratos inteligentes son inmutables. Es decir, una vez que la información entra al blockchain, es extremadamente complicado modificarlo. Son criptográficamente seguras. Recordemos que estamos firmando las transacciones que realizamos y se puede verificar de manera pública. Los contratos inteligentes y su código están disponibles públicamente. Todo el mundo puede revisarlo. Entonces, ¿qué podría salir mal? Bueno, tenemos muchas noticias donde roban 11 millones aquí, 30 millones allá, 60 millones acullá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantos robos a pesar de que el blockchain de nacimiento es seguro? Veamos. Ahora sí, vamos a hackear las aplicaciones descentralizadas. Para ello les he traído 4 ejemplos con demos para poder divertirnos un rato. El primero de ellos es los temas de privacidad de datos. Veamos el siguiente escenario. Tenemos una aplicación descentralizada de apuestas. Entonces, ¿en qué consiste la apuesta? Tenemos 2 jugadores. En el turno del jugador número 1, él va a apostar un Ether al número N1. Vale decir que acá solamente el jugador 1 y el contrato saben cuál es ese número N1. El jugador 2, por ejemplo, no lo sabe. En el segundo turno, el jugador 2 apuesta un Ether también al número N2. Ahora bien, si la suma es par, el dinero va hacia el jugador número 1. Si la suma es impar, el dinero va al jugador número 2. Parece un juego justo, los dos tienen la chance de 50% de poder ganar. Y recordemos, acá tema principal, solamente el contrato y cada jugador sabe a qué número le apostó, nadie más. Entonces, aparentemente seguro. Veamos el código de la aplicación. Tenemos acá una estructura de datos que incluye el número, el campo number, que es el número al cual están apostando. Tenemos una función pública, y acá viene importante. Los usuarios externos solamente pueden interactuar con el contrato a través de las funciones públicas. En este caso es una función que se llama play, que permite a los usuarios apostar un Ether a un número determinado. Y por acá tenemos una función privada. Las funciones privadas no son accesibles a un usuario externo, solamente para que el contrato pueda llamarlas desde adentro. Y es la función que selecciona al ganador dependiendo de los números y la suma de los números que han escogido los jugadores. Y finalmente acá tenemos una variable llamada players, que es privada, y es importante, es privada, nadie puede verla fuera del contrato, con lo cual nuevamente el juego parece un juego justo y parece un juego seguro. ¿Pero estamos seguros? Veamos un ejemplo. Acá les muestro en pantalla una IDE que se llama Remix. Acá está el código que les he mostrado hace un momento. Para explicar rápidamente qué consiste las secciones de esta IDE. Tenemos por acá que esta IDE se conecta a un blockchain local de pruebas que tengo por acá. Este es mi blockchain. Por acá tenemos las cuentas. Estas cuentas representan a los diferentes usuarios, ¿no? Vemos diferentes direcciones y cada uno tiene, en principio, como balance inicial, 100 Ethers cada uno. Son cuentas de prueba. Por acá tenemos valor, que es, acá vamos a incluir el monto que queremos transaccionar. Un Ether, 2 Ether, 10 Ether, etc. Por acá tenemos el nombre del contrato que podemos desplegar y acá en la parte de abajo van a aparecer unas interfaces gráficas que nos van a permitir interactuar con los contratos inteligentes. ¿Ok? Entonces, este primer contrato se llama Odd Event. Vamos a desplegarlo. ¿Qué significa desplegarlo? Significa compilar el código y subirlo al blockchain local. Entonces, vamos a desplegarlo. Listo. Acá vemos que ya está desplegado y efectivamente para nosotros, como usuarios externos, solamente está visible la función play, que es la función pública, recordemos. Entonces, tenemos dos jugadores. Tenemos, por ejemplo, este jugador número 1, cuya dirección es 96, y el jugador 2, cuya dirección es E77. Simplemente para tenerlos como referencia. Ambos tienen inicialmente 100 Ethers. Entonces, voy a ponerme en el lugar del jugador número 1, 096, y voy a apostar un Ether
Acá he puesto un Ether al número, por ejemplo, número 7 y juego. Listo, apareció verde, ya pude apostar el número 7 y ahora es turno al jugador número 2. Acá fíjense de que el jugador 1, 96E, apostó un Ether, con lo cual lo que tenía 100 ahora tiene 99, un poquito menos por los fees que tuvo que pagar por la transacción. Y ahora es turno al jugador número 2, que tiene 100 Ethers también. Él va a apostar un Ether a un número. La pregunta es, ¿cómo puede el jugador 2 saber a qué número apostarle y ganar de todas maneras? Y acá hay un tema interesante. Por más que los números sean privados en el contrato, todo lo que se realiza en el blockchain se registra dentro del blockchain, con lo cual siempre vamos a poder ver las transacciones. Si vemos el blockchain y vemos las transacciones, acá tenemos una transacción con la cual se creó el contrato hace un momento y acá tenemos una transacción del jugador número 1. Si revisamos, vemos este dato, que aparentemente no tiene sentido, pero si lo vemos más de cerca, tenemos que esto es el identificador de la función play y esto que está por acá es el argumento de la función en hexadecimal, que es 7. Entonces, el jugador número 2 ve esto dentro del blockchain, sabe que el jugador número 1 apostó 7 y él quiere que la suma sea impar para que el dinero vaya a él. Entonces, jugador número 2, voy a apostarle a, bueno, estamos como jugador número 2, ¿sí? Estamos como el jugador número 2. Vamos a apostarle al número 4, por ejemplo. En teoría, si yo le apuesto al 4, la suma es impar y el dinero va hacia mí. Como yo aposté un Ether, tenía 100, aposté un Ether, ahora tengo 99. Si gano, voy a recibir 2 Ether y voy a tener 101. Veamos si es cierto. Juego, funciona bien. Y ahora vemos que efectivamente este jugador número 2 tiene 100.99, o sea, 101 Ethers menos fees, con lo cual ya ganó la apuesta. Evidentemente, este es un ejemplo de un Ether. En el juego puede haber mucho más dinero. Volvamos a la presentación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Ninguna información privada debería almacenarse dentro del blockchain. Siempre se tiene que almacenar o fuera, a través de oráculos, o podemos encriptar la información. De hecho, existen hoy en día algunos blockchain exóticos que permiten encriptar la información, como Secret Network, por ejemplo, pero básicamente, y digamos de manera general para el resto de blockchains, lo importante es que cualquier información privada debe almacenarse fuera del blockchain. Si no, vamos a poder revisarlo. Es público, recordemos. Segundo ejemplo, temas de autorización. A ver, habíamos hablado de desplegar contratos. Entonces, imaginemos que este usuario ha desplegado este contrato, con lo cual él puede definirse como el owner o propietario del contrato. Entonces, podemos restringir las funciones para que si, por ejemplo, alguien llama a una función del contrato, el contrato se pregunte, ¿quien ha llamado es el owner? Si sí lo es, adelante. Si otro usuario, por ejemplo, que está acá abajo, también llama a una función del contrato, el contrato verifica. Quien lo ha llamado es igual al owner, en este caso no, con lo cual el contrato no va a permitir que transaccione. Para eso estamos utilizando esta variable global que se llama tx.origin, que lo que me dice es cuál es el usuario externo que inició todas las transacciones. En este caso, evidentemente, el usuario externo es él, y acá el usuario externo es él. Pero ¿qué pasa? Que un contrato inteligente, recordemos, puede ser llamado por un usuario externo, pero también puede ser llamado por otro contrato inteligente, con lo cual este TX Origin empieza a no verse tan bien. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente el owner y tenemos el contrato. ¿Qué pasa si un atacante despliega un contrato malicioso y engaña al owner para que llame cualquier función? Puede ser una función dummy inclusive, para que llame a una función dentro de este contrato inteligente malicioso? Lo que va a pasar es de que este contrato a su vez va a llamar al contrato auténtico y el contrato va a preguntar text origin igual owner, y recordemos que tx origin
lo que va a conseguir es la dirección del usuario externo que inició toda la transacción. ¿Y quién es el usuario externo? No es él, es él. Entonces, como este es el usuario externo, esta propiedad se va a cumplir, con lo cual se va a transaccionar y se va a acceder a la funcionalidad del contrato. Si vemos esto en código fuente, tenemos, por ejemplo, acá la lógica que quien despliega se vuelve el owner del contrato. Y acá tenemos esta propiedad que se tiene que cumplir, ¿no? Que txOrigin sea igual al owner para que permitan transaccionar o no. Veámoslo en ejemplo. Vamos nuevamente al IDE de Remix y vamos a este contrato. Entonces vamos a desplegar este contrato para el cual vamos a desplegarlo. Vamos a utilizar otras cuentas. Vamos a utilizar esta cuenta 452 y 1F1 para los ejemplos. Esta 452 para desplegarlo, voy a desplegarlo con 20 ethers porque quiero que mi contrato ya nazca con cierto efectivo. Voy a desplegarlo. Vamos a poner deploy. Bueno, vamos a borrar estas previamente para no confundirnos. Ahora sí, voy a desplegarlo. Ok, ya lo desplegué. Acá está mi contrato. Ahora bien, este contrato tiene una función que se llama sendTo, en el cual yo le puedo especificar a quién quiero enviarle dinero y cuál es el monto que quiero enviar. Ahora bien, esta función solamente puede ser llamada por el owner, nadie más. Veámoslo. Tenemos acá la cuenta del owner, que nuevamente es el 452, tiene 80 ethers porque ya le metió 20 ethers al contrato cuando lo creó. Entonces, vamos a enviarnos a nosotros mismos. En teoría, sí podríamos porque somos los owner, no hay problema. Entonces, vamos a enviarnos a nosotros mismos. Vamos a poner acá nuestra cuenta y vamos a enviar 5 ethers. Bueno, que sepan que en el mundo de los ethers tenemos 18 dígitos decimales. Entonces, si queremos enviarnos 5 ethers, acá ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, vamos a enviarnos y en teoría, nosotros tenemos 80 ethers. Cuando nos enviemos el contrato hacia nosotros mismos, deberíamos tener ahora 85 ethers aproximadamente. Entonces, transaccionamos y si vemos nuestra cuenta, ahora tenemos casi 85 ethers. Perfecto, funciona. Ahora, funciona porque somos los owners. ¿Qué pasa si viene otro usuario, por ejemplo este que es 1F1, que también quiere aprovechar el botín de ese contrato y dice, bueno, yo también me quiero transferir 5 ethers? Entonces, vamos a copiar nuestra dirección de atacantes, la pegamos acá, transfíreme 5 ethers. Acá está los 5 ethers y vamos a transaccionar. ¿Qué es lo que va a pasar? Error. La transacción se revierte. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los owners. Entonces, aparentemente no podemos hacer nada. Sin embargo, un atacante podría desplegar un contrato malicioso. Entonces, vamos a desplegar este contrato proxy malicioso y para desplegarlo nos piden dos cosas. Nos piden la dirección del contrato víctima y nuestra dirección de atacante para ver hacia dónde envían el dinero. Entonces, vemos que la dirección del contrato víctima es esta acá, 0515, vamos a copiarla. Ponemos acá la dirección del contrato víctima. Ajá, y vamos a poner nuestra dirección de atacante. Nuestra dirección de atacante es esta 1F1 y la pegamos por acá. Ya está. Ahora vamos a crear este contrato que se llama proxy, que es malicioso. Listo. Acá lo hemos creado. Está por acá abajo. Contrato proxy, que tiene una función dummy. Ni siquiera le estamos enviando parámetros. Tiene una función dummy. Ahora bien, si de alguna forma engañamos para que el usuario owner, recordemos que el owner es el 452, ¿no? Si engañamos que el usuario owner sea quien llame a esta función dummy de nuestro contrato malicioso, ¿qué es lo que va a pasar? Que en teoría deberíamos recibir esos 5 ethers a nuestra cuenta de atacante. Veamos, la cuenta de atacante tiene 100 ethers, ¿no? Si el ataque funciona, acá vamos a recibir 105 ethers. Vamos a tener 105 ethers. Entonces, veamos. Soy el usuario owner, llamo a esta cuenta dummy de un contrato malicioso. Listo. Si vemos nuevamente las cuentas, este es el usuario owner,
Vemos el de abajo. Ajá. Nuestra cuenta atacante ahora tiene 105 Ethers. Es decir, el ataque ha sido exitoso. ¿Qué aprovechamos? Que el TX Origin te remite hasta el usuario externo que que inició la transacción. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Que en vez de usar TX Origin como variable global, para el tema de autorizaciones usemos el msg.sender. ¿Por qué? Porque esta variable global, message sender, nos va a remitir simplemente a quién llamó el contrato, sea que sea usuario externo o sea que sea otro contrato, pero quién llamó inmediatamente ese contrato. No nos va a remitir hasta el usuario externo porque podría causar problemas de este estilo. Muy bien. Sigamos con los ataques. Integer Overflow. La manera más sencilla de poder entender este ataque es con un odómetro de un carro viejo. Por ejemplo, este odómetro que marca la cantidad de kilómetros o millas que ha recorrido el carro, si llega al número máximo, por ejemplo, 99999, si recorres una milla más, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora el contador se va a volver cero. Y ese es el secreto del Integer Overflow. Para ello vamos a ver un ejemplo. Tenemos una DApp de intercambio, donde nosotros enviamos un Ether, por ejemplo, y a cambio recibimos un token. Ese token puede ser cualquier cosa, pueden ser puntos, por ejemplo, en una cafetería, pueden ser millas en una aerolínea, etc. Ok, entonces tenemos el siguiente código. Tenemos una variable que se llama balance of, que representa el balance de los usuarios, el balance del número de tokens, ojo, y está representado por una variable que es unsigned integer 256. Como es unsigned, su valor posible varía entre 0 a 2 a la 256 menos 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Si este número máximo yo le sumo 1, se va a volver, se imaginarán, 0 nuevamente. Y ahí es donde vamos a aprovechar el ataque. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el precio de cada token es un Ether. Simplemente, como cultura general, un Ether equivale a 10 a 18 Wei, que es la unidad mínima. Podemos imaginar, por ejemplo, dólar con centavo. Acá tenemos Ether con Wei. Listo. Y acá tenemos cuánto vamos a pagar. Y cuánto vamos a pagar es la multiplicación del número de tokens que vamos a comprar multiplicado por el precio unitario de cada token. Lógico. Listo. ¿Cuánto deberíamos pagar? Sabemos que vamos a pagar el número de tokens por el precio unitario. Entonces, es el número de tokens por un Ether. Acá detengámonos un segundo. Cada token vale un Ether, con lo cual, si yo quiero 4 tokens, pago 4 Ether. Si quiero 100 tokens, pago 100 Ether. Suena lógico. Pero veamos cómo podemos aprovechar esta vulnerabilidad. Entonces, tenemos que un Ether equivale a 10 a 18 Wei. Ahora, vamos a buscar un número de tokens lo suficientemente grande para que esta multiplicación desborde el unsigned integer 256. Entonces, buscamos un número tan grande como esta cantidad de tokens que multiplicado por 10 a la 18 me da este valor chiquitito. ¿Cómo es posible que este valor tan grande, multiplicado por este número que también es grande, me dé un valor chiquito? Recordemos, integer overflow. Ha desbordado la capacidad del entero y ha vuelto nuevamente a ser cero. Esto está obviamente en Waze, y si yo lo convierto a Ether, resulta que esto es 0.415999 Ethers. Esto quiere decir, recapitulemos, que pagando menos de un Ether, es más, menos de medio Ether, vamos a poder comprar esta cantidad gigantesca de tokens. ¿Es posible realmente? Veámoslo. Entonces, a, vamos a Remix. Vamos a borrar el resto de los contratos que ya los hemos utilizado. Acá vamos a utilizar algunas cuentas de prueba. A ver, acá vamos a desplegar el contrato. Y, ok, acá tenemos ya el contrato desplegado. Se llama Token Sale Challenge, donde podemos comprar y vender tokens, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a hacer una nueva cuenta. Por ejemplo, esta que comienza en 1F8, que también tiene 100 Ethers. Vamos con él. Queremos comprar una cantidad gigantesca de tokens. Acá debo poner la cantidad de tokens que quiero comprar. Entonces vamos un momento hacia acá. Voy a copiar este número gigantesco a ver si realmente es posible. Y lo voy a
pegar acá. Pero antes de eso, bueno, vamos a colocar de una vez los números de tokens para acá, pero antes de eso, acá hay una variable balance of, ¿no? Entonces, voy a poner cuánto tengo de balance en número de tokens. Voy a copiar mi cuenta de usuario, voy a ponerlo acá en balance of, y veo que tengo 0 tokens. Ahorita no tengo ningún token. Lógico, no he comprado nada. Bien, antes de comprar, recordemos, estoy comprando esta cantidad enorme de tokens y debería pagar, vamos nuevamente acá, esta cantidad de Ether o esta cantidad de Waze. Vamos a copiar esto. Vamos a poner ese valor por acá. Acá recordemos que colocamos la cantidad monetaria, este monto, pero en Waze. En teoría, en teoría, debería poder hacer la transacción fraudulenta, aprovechando la debilidad del contrato. Entonces, veamos, compramos, la transacción ha sido exitosa, y si volvemos a consultar el balance de nuestra cuenta, ahora debería aparecernos la cantidad gigantesca de tokens. Ajá, éxito. Esta es nuestra nueva cantidad de tokens. ¿Cuánto hemos gastado? Menos de un Ether. Si se fijan, de hecho, en el saldo que tiene, tenemos 99.5 Ethers, ¿no? De 100, ahora tenemos 99.5. Golazo. Hemos conseguido una cantidad gigantesca de tokens gastando menos de medio Ether. ¿Listo? Vamos a borrar esto y volvemos a la presentación. Listo. ¿Cómo remediamos esto? Muy sencillo. A partir de la versión 0.8 de Solidity, ya existe un mecanismo interno que maneja todo el tema de integer, overflow y underflow. Pero antes de esa versión, es importante usar librerías matemáticas que nos permitan manejar todo el tema de desbordamiento del número entero. Librerías que, por ejemplo, si ven que el número se desborda a la cantidad máxima permitida, revierten la transacción, con la cual la transacción ya no sería válida, por ejemplo. Y hemos dejado lo mejor para el último, reentrada. Particularmente, esta es una de mis vulnerabilidades favoritas en el tema de Ethereum. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un contrato que se llama Simple DAO. Este contrato me permite depositar dinero, con lo cual yo deposito dinero y se aumenta, se actualiza el balance. Por ejemplo, yo deposito a este contrato 2 Ether y el contrato tiene almacenado en alguna variable que mi cuenta depositó 2 Ethers, porque posteriormente puedo retirarlo, si así lo quiero. Imagínense esto como si fuera una caja de ahorros, una alcancía, etcétera, ¿no? Entonces, yo deposito y se actualiza mi balance. Pero también puedo retirar. Y si retiro, me transfieren Ether a mi cuenta y nuevamente se actualiza el balance. Entonces, ejemplo práctico, deposito 3 Ethers, ahora mi cuenta es 3 Ethers. Si retiro un Ether, me transfieren un Ether a mi cuenta y ahora mi balance va a ser 2 Ether. Si retiro esos 2 Ethers que me quedaban, me transfieren los 2 Ether a mi cuenta y mi balance ahora va a ser 0. 0 en el contrato, obviamente, ¿no? Esa es nuevamente una especie de alcancía. Ahora, ¿qué pasa? Antes de empezar con el ataque, hablemos un poco sobre una función oculta, pero muy poderosa. ¿Qué pasa? Un contrato puede exponer muchas funciones públicas. Pero ¿qué pasa si alguien transacciona y envía ethers sin llamar a una función específica? ¿Se pierde dinero? No tan rápido. Si tú no especificas a qué función le envías el dinero y simplemente envías por enviar, de manera por defecto, tú llamas una función que no se ve, pero que está ahí, que se llama la función fallback. Entonces, esta función fallback recibe el dinero y no hace nada más. Siempre existe, ¿eh? Aunque no se coloque en el contrato, siempre existe. Pero acá viene la magia. Esa función fallback por defecto solamente recibe dinero y almacena el dinero en el contrato. Pero si uno quisiera, o sea, quien crea el contrato, por ejemplo, podría modificar la función fallback para que haga algo más que solamente recibir dinero. Y ahí empieza toda la magia. Entonces, tenemos un contrato simple DAO donde se almacena los ahorros de muchos usuarios.
Obviamente el balance controla que cada usuario solamente pueda retirar el dinero que ha depositado. Si, por ejemplo, el contrato simple DAO tiene 100 Ether y yo solamente he depositado 20, en teoría solamente podría retirar como máximo 20. No podría retirar el resto del dinero porque no es mío, es de otros usuarios. Sin embargo, un atacante podría desplegar una función proxy, una función intermediaria maliciosa. Y acá viene lo interesante. Él puede modificar la función fallback para que, aparte de recibir dinero, haga algo más. Y ese algo más va a ser llamar a la función withdraw del contrato simple DAO. ¿Cómo funciona esto? El atacante, bueno, obviamente el contrato proxy tiene cierto balance acá, un balance chiquito. ¿Y qué es lo que pasa? El atacante llama a la función fallback del contrato que él mismo ha desplegado. Recordemos, es un contrato malicioso que él ha desplegado. Esta función fallback va a llamar a la función withdraw de simple DAO, o sea, para retirar dinero. La función withdraw, recordemos, que lo que hace es transferir Ether a quien lo llamó. ¿Y quién lo llamó? El contrato proxy. Ah, entonces voy a transferir Ethers al proxy, sí. Pero ¿qué pasa? Si tú envías Ethers y no especificas la función, automáticamente se llama la función fallback. Y esa función fallback va a llamar a withdraw y withdraw va a llamar, va a transferir Ether y nuevamente se cierra el círculo. Acá se crea un loop casi infinito y este es el ataque de reentrada. Y la reentrada va a seguir iterando hasta que eventualmente todo, todo el dinero que está en el contrato ahora sea propiedad del atacante. Esto es una obra maestra. Yo no soy un chico romántico, pero créanme, esto es un poema de amor al hacking. Finalmente se actualiza el balance. Entonces, ahora sí, como diría Pablo Neruda, hagamos un poco de poesía. Vamos nuevamente al IDE Remix y acá tenemos el contrato simple DAO. Perfecto. Para simplemente, para que veamos, todas las transacciones que hemos ido realizando se han almacenado acá en nuestro blockchain. Ok, listo. Entonces, primero vamos a desplegar el contrato del simple DAO, ¿no? Entonces, acá un momento, vamos a desplegar. Acá lo cambiamos a simple DAO y desplegamos el contrato. A ver, vamos a utilizar una cuenta nueva. Por ejemplo, esta, 765. Lo desplegamos. Acá tenemos el contrato simple DAO, ¿no? Dentro del contrato simple DAO hay una función donar para que podamos transferirle dinero al contrato. Obviamente a nombre de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, este usuario 0765, vamos a depositar 12 Ethers al contrato. ¿A nombre de quién? A mi nombre, obviamente. Quiero que a mi cuenta aparezcan 12 Ethers que yo estoy depositando al contrato simple DAO. Entonces, dono por acá y listo. Si yo quisiera consultar, por ejemplo, cuál es mi crédito a mi cuenta, vemos que tenemos 12 Ethers, efectivamente. ¿Y cuál es la cantidad total de dinero que tiene el contrato? Tiene 12 Ethers. Es el dinero que estamos colocando. Ahora, tenemos por otro lado a un atacante, 8A6. 8A6, si nosotros consultamos, no tiene nada. No tiene nada, ¿cierto? Eso es porque no ha depositado nada. Pero este atacante es muy astuto. Entonces, va a depositar, bueno, antes de depositar, va a desplegar un contrato malicioso. Este contrato malicioso, que es el proxy, lo que me pide es que especifique cuál es la dirección del contrato víctima. En este caso, el contrato víctima es nuestro simple DAO. Vamos a copiar su dirección. Vamos a colocar esta dirección. Y ahora sí, atacante 8A6, sí, efectivamente. Voy a desplegar este contrato. Listo. Acá ya desplegué el contrato malicioso. Ahora, yo como atacante voy a donar
¿Dónde está mi cuenta atacante? 8 a 6. Voy a donar 2 Ethers, ¿ok? Pero lo voy a donar a la cuenta de mi contrato malicioso. Ahorita voy a ver por qué. Voy a donarlo. Listo, transaccionó. Y si nosotros vemos cuál es el crédito del contrato malicioso, vemos que su crédito es 2 Ethers, efectivamente. Tenemos 12 Ethers de otro usuario y tenemos 2 Ethers a nombre de nuestro contrato malicioso. Si vemos la cantidad total de dinero que existe, vemos que efectivamente existen 14 Ethers, 12 de otro usuario y 2 de nosotros como atacantes. Y, por ejemplo, si nosotros vemos cuánto dinero tenemos inicialmente en nuestro contrato malicioso, vemos que tenemos 0. O sea, podemos, si quisiéramos, retirar solamente 2 tokens, dos Ethers, pero no más. Y hasta que no retiremos, acá tenemos 0. Pero acá es donde empieza la magia de la reentrada. Yo atacante, porque estoy ahorita con mi cuenta de atacante, yo atacante voy a llamar a la función fallback de mi contrato malicioso. Lo llamo. Listo. Terminó de transaccionar. Y adivinen qué. Si vuelvo a consultar balance proxy, recordemos que yo solamente podía sacar como máximo 2 Ethers. Si ponemos el balance, ajá, tenemos los 14 Ethers de todo el contrato anterior. Si vemos ahora el supply, 0. Hemos robado todo el dinero que había en el contrato inteligente simple DAO. Maravilloso. Volvemos a la presentación. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esta clase de ataques? Bueno, existe, si, a ver, retrocedemos un ratito, vemos que primero se realiza la transferencia y luego recién se actualiza el balance. Ya, acá la recomendación es cambiar ese patrón. Es decir, usar un patrón que se llama Checks Effects Interaction, que básicamente es primero actualiza el balance y luego recién haz la transferencia. Si no, pueden pasar esas cosas. Otro método también es incluir ciertos mutex o ciertos variables de bloqueo para que cuando haya entrado a la función se bloquee temporalmente hasta que hayas terminado de transaccionar para evitar que otras transacciones entren nuevamente a esa función del contrato. Perfecto, entonces hemos visto 4 de los ataques más populares que existen dentro del blockchain de Ethereum. Algunos pensamientos finales al respecto. Todo el tema de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas están en fase de adopción, por lo cual, lo implementas mal, esto conduce a brechas de seguridad millonarias y en algunos casos billonarias. Entonces es importante usar desde el inicio, desde el nacimiento del contrato inteligente y las dApps, patrones de diseño seguros para que podamos abordar las diferentes vulnerabilidades que puedan existir en los contratos. Es evidente que para que estos patrones de diseño seguros se puedan aplicar de manera continua, pues tiene que haber un entrenamiento de seguridad a diferentes niveles. Es decir, a nivel de los desarrolladores, a nivel de los que mantienen los contratos, a nivel de los que despliegan los contratos, los que realizan las aplicaciones descentralizadas, etc. Y finalmente, si bien existen algunas herramientas de escaneo automático, hay algunas para Ethereum, para el resto de blockchains casi no existen muchas, pero igual, estas que existen tienen un alcance limitado, con lo cual es una tecnología relativamente novedosa, con herramientas limitadas, con falsos positivos. Lo más recomendable es de que si queremos que esta aplicación vaya a producción de manera segura, pues que se realice una prueba de seguridad exhaustiva y manual por gente, equipos especializados en revisar seguridad a nivel de contratos inteligentes en el mundo de blockchain. Siempre es importante tener ese examen final antes de irnos a producción, porque recordemos, la información que se almacena en el blockchain, una vez que está ahí, es muy complicado cambiarlo. No queremos que nuestros contratos inteligentes vayan de manera insegura al blockchain, con lo cual nos pueden desfalcar totalmente. Muchísimas gracias por su asistencia a esta charla.